¿Qué tal? Bienvenidos. Hace escasamente 3 semanas hablábamos en el consultorio de UGT acerca de la reducción del tiempo de trabajo, de la jornada laboral de 32 horas semanales. Hablábamos de los beneficios que podía tener, tanto económicos como para el empleo. Pero ¿qué pasa con la salud? Según un informe de la OMS y de la OIT, en el año 2016 murieron más de 740.000 personas por accidentes cerebrovasculares y por cardiopatías isquémicas provocadas por las largas jornadas de trabajo. Hoy en el consultorio abordamos este tema y queremos explicar qué pasa cuando hay un exceso de horas en el trabajo. Antes de abordar el tema que nos ocupa, os tenemos que explicar evidentemente la gran novedad de la semana, esta nueva facturación eléctrica, un sinsentido según el sindicato que afecta sobre todo a las personas más vulnerables. Es por eso que UGT ha pedido al gobierno que ponga solución tanto para ayudar a las personas más vulnerables como también a la industria. Evidentemente es un problema, las largas jornadas, como os venimos diciendo, matan. Los datos que os hemos explicado, realmente terribles, 745.000 trabajadores y trabajadoras murieron en el mundo en 2016 por accidentes cardiovasculares y cardiopatía isquémica provocados por estas largas jornadas, pero estas largas jornadas llevan a muchos más problemas, van mucho más allá. Tenemos con nosotros hoy a Ramón Gil. Ramón Gil es coordinador de los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Prevención y también es el experto en adicciones en el ámbito laboral de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. ¿Tú qué tal? Los datos, lo decíamos, son realmente tremendos y lo que demuestran es el estrés al que muchas veces los trabajadores y trabajadoras en nuestro país están sometidos, ¿no? Sí, es un problema que tenemos a día de hoy. Ya llevamos muchos años con el problema del estrés, sobrecarga de trabajo, jornadas maratonianas, que además ahora se han visto incrementadas por la pandemia. La COVID pues ha hecho que esto todavía se alargue más, cambiando la organización del trabajo, los ritmos, esa precariedad laboral se ha hecho un poco más visible en estos momentos. Con lo que todo esto genera una problemática muy grande y es algo que parece los grandes olvidados dentro de la prevención de riesgos laborales, que son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales no son nuevos, no son novedosos, es algo que ya llevan muchos años con nosotros. El problema es la deficiencia en la gestión que existen en las empresas de los riesgos psicosociales. ¿Qué ocurre con esta deficiencia? Pues generan estrés, ansiedad, trastornos del sueño y todo ello se debe a largas jornadas de trabajo, monotonía, jornadas maratonianas, y esto lleva a otro factor añadido y es la prevención de las adicciones en el ámbito laboral. Estas sensaciones de estar aislado, solo, el poder aguantar estos ritmos de trabajo, estas jornadas maratonianas, hacen que trabajadores tengan que recurrir a determinadas sustancias para poder aguantar estas situaciones. Te puedo poner un ejemplo, una campaña que realizamos en UGT, en un sector, nos comentaban los trabajadores que se tiraban en épocas en las que tienen que estar más de 10 horas diarias, que además están expuestos a trastornos musculoesqueléticos, que a la entrada de su puesto de trabajo se tomaban nolotil, ibuprofeno, o sea, es decir, se están tomando antiinflamatorios y calmantes para aguantar esas jornadas de trabajo. Eso no es prevención. Claro. La prevención es evitar que eso pudiera llegar y una de ellas es cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Para nosotros es muy importante y venimos pregonando este discurso y es la implantación de protocolos para la prevención e intervención de las adicciones en el ámbito laboral. Todo ello a través de la negociación colectiva. Las adicciones no es un problema de que los trabajadores puedan ser viciosos, sino que las condiciones laborales influyen en estas adicciones. De hecho, la encuesta, o la última que tenemos, la encuesta Edades de Sustancias Psicoactivas, que saca el Ministerio de Sanidad, 2013-2014, que en concreto mañana tenemos una reunión para la siguiente encuesta, que es 2019-2020, que se realiza cada 6 años, manifiesta que las condiciones de trabajo influyen negativamente en estas adicciones, como pueden ser trabajos penosos, largas jornadas de trabajo, frío, calor. Realmente aquí lo que se está demostrando es la presión que ejerce el mercado laboral y sobre todo esa precariedad que en la última década se ha instaurado en el empleo en nuestro país.
Y sobre todo, viene bien hablar de esto también ahora que llega el verano, ¿no? Porque en la época estival, algunos sectores, por ejemplo, ahora en breves hablaremos sobre la hostelería, pero algunos sectores, realmente estas jornadas, con el calor, con el esfuerzo, con estar todo el día de pie, con estar todo el día para arriba y para abajo, es realmente terrible, estas jornadas de 48 o 50 horas. Esas jornadas maratonianas, además de estar expuestos a esos riesgos de trastornos musculoesqueléticos, que es estar moviéndonos, trabajar de pie, moviendo pesos, etcétera, como puede ser hostelería, conlleva que estos riesgos psicosociales, esta fatiga, el tener que llegar a aguantar estas jornadas, porque claro, yo no puedo coger y a las 6 horas decir, oye, no puedo más, me siento o me voy. Eso no lo podemos hacer, claro. Está claro, tú tienes que cumplir tu jornada de trabajo, tienes que realizarlo. Además, esto se ve añadido a que tienes miedo por el tema de la COVID, que todavía está aquí, esta pandemia la tenemos, ese miedo, la falta a lo mejor de los medios adecuados en cuanto a protección individual. Esto hace que esa presión que tienes añadida a tu trabajo, la falta de puestos de trabajo, todos ERTES, etcétera, pues conllevan a una sobrecarga, que todo esto hace que la gente al final tenga problemas de conciliar sueño, el estrés, que con todo el mundo al final terminas hablando, ¿qué tal vas? Y te dicen, estoy estresado. Es algo muy extensivo pues a nivel general. Realmente los datos que conocíamos esta semana es que gracias a los ERTES probablemente se ha evitado un 40% más de paro, pero también es una realidad que hay más de 400.000 personas que a día de hoy aún continúan con el ERTE, con lo cual esta presión sigue ahí, sigue vigente. Hace un par de semanas hablábamos de la reducción del tiempo de trabajo, de la jornada laboral de 32 horas semanales que pedía UGT. Claro, lo estábamos enfocando a que es posible hacerlo y sobre todo al tema económico. Lo que no hay ninguna duda es que en cuanto a salud, los beneficios serían evidentes en este caso. Está claro, está directamente relacionado que a mayor jornadas de trabajo existe un mayor estrés, y al final el estrés está demostrado, existen estudios en los cuales pues aumenta la depresión que puede existir, en más de 8 horas al día de trabajo generan que se triplique esas posibilidades de poder tener una depresión. Claro, esto conlleva, tengo menos tiempo para poder conciliar, puedo estar aislado además en épocas de pandemia, y esto puede llegar incluso a aumento de consumo de algún tipo de sustancias, como son alcohol, tabaco, hipnosedantes, que los fármacos, que son los hipnosedantes, ya se dispararon en épocas de la crisis, convirtiéndose en la tercera sustancia más consumida en la población. Pero no solamente esto, sino problemas del sueño, síndrome del burnout, que es el síndrome del trabajador quemado, en el cual existe un desgaste, esta sobrecarga a horas maratonianas, que hasta pierdas las ganas de realizar tu propio trabajo, que incluso pueden ser en actividades vocacionales. Habrá mucha gente que probablemente ahora se esté identificando en el sentido de me levanto por las mañanas o por las tardes cuando tengo que ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, me cuesta muchísimo moverme para poder ir a trabajar precisamente por este síndrome que nos dices, ¿no? Sí, está claro. La gente tiene esta desazón, este desapego, esta sensación de no sirve para nada lo que estoy haciendo. Entonces, estos son por horas y horas que se está echando en unas condiciones no adecuadas, y esta sobrecarga, este estrés, conlleva a que pues, la gente no termina durmiendo por la noche, necesitas para dormir tomarte pastillas porque si no, no eres capaz de descansar. Esto te conlleva problemas incluso de diabetes, problemas digestivos, y no olvidemos que en España el mayor número de los accidentes se producen por infartos y derrames cerebrales. El año pasado fueron 228 fallecidos. Esto es una barbaridad. El estrés es el responsable. Existen estudios en los cuales se incrementan jornadas de más de 10 horas durante 50 días de manera consecutivos. Pueden conllevar un aumento de un 29% de poder tener algún tipo de problemas cerebrovasculares. Esto son datos preocupantes y
hay que actuar sobre ellos. Los riesgos psicosociales, la prevención es fundamental para poder evitar. Ramón es experto en el ámbito de las adicciones, en el ámbito laboral de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, y también es el coordinador de los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Prevención, que nos ha explicado lo que además parece muy evidente, que las jornadas interminables matan, y hay que acabar con ese problema que, según la OMS y la OIT, en este informe que os explicábamos antes, más de 740.000 personas trabajadoras han muerto en el mundo desde 2016 por accidentes cerebrovasculares y cardiopatía isquémica. Ramón, muchísimas gracias y un placer. A ti. Precisamente lo veníamos diciendo, uno de los sectores, y ahora que llega la época estival, donde más se ven esas jornadas interminables, esas largas jornadas, esa fatiga, ese esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras, es en la hostelería. Tenemos con nosotros a Heidi Maroto, ella es trabajadora de la hostelería. ¿Qué tal, Heidi? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y precisamente venimos hablando de eso, ¿no? De esas jornadas interminables, tan largas, que en la hostelería, en nuestro país por lo menos, se hacen muy evidentes. Es muy pesado, es muy cansado. Sí, estamos sufriendo, llevábamos muchos años ya arrastrando, pero ahora es más grande el esfuerzo que están haciendo los trabajadores con el tema de recaídas, de enfermedades, jornadas cortas pero horarios partidos, distancias de llegar a sus domicilios en su horario partido, no tienen tiempo, se quedan ahí, y además de eso cubren 2 o 3 puestos de trabajo. Hacen de todas las funciones, como pizzería o cocina, sala, office, todas las funciones el mismo trabajador o 2 trabajadores. Entonces todo eso conlleva una ansiedad de no llegar a ninguna parte. Claro. ¿Por qué? Porque sus esfuerzos no están siendo productivos, porque ellos se sienten cansados, decepcionados, e incluso tienen ganas de decir ya no más, pero al saber que tienen una familia que espera el pan a sus hogares, siguen aguantando. Es un esfuerzo físico tremendo, porque muchas veces son 10, 12, 14 horas de pie sin parar, para arriba, para abajo, una cantidad al final del día de kilómetros andados tremendas, pero también, como decías, mental. Muchos trabajadores y trabajadoras de la hostelería les pasa eso, se van por la mañana, tienen familia en casa, dicen adiós, y hasta altas horas de la noche no llegan para meterse en la cama y volver otra vez a la rutina. Exactamente, el tiempo de descanso de un turno a otro, de un día a otro, tampoco se está cumpliendo, porque al llegar tan tarde y al siguiente día se tienen que levantar, o incluso simplemente lo básico que es llevar a tus hijos al colegio, no tienen esa capacidad de hacerlo porque son incapaces de levantarse al siguiente día, que nos lo comentan, que no puedo llevar a mi hijo porque mi cuerpo no da más. Vosotros y vosotras lo decís, lo avisáis, pero es lo que dices, ese miedo a perder el empleo en unas épocas muy complicadas. Realmente, ¿qué os dicen las empresas desde tu experiencia? ¿Tienen en algún momento en cuenta lo que os pasa, lo que vivís? No, desgraciadamente no. Lo que es el punto humano, si antes teníamos poco, ahora se ha perdido. Ahora solamente se ve un número de empleados, lo que vas a sacar de él y punto. Les da igual, tengas familia, tengas niños pequeños, les da igual todo. Y sobre todo cuando tienen un rango más por encima de los grupos que cobran por esas funciones, esa gente prácticamente no puede decir nada. Es decir, tú puedes entrar con unas funciones, pero a medida que vas subiendo, vas viendo, ¿no? Ese cambio en la percepción de cada uno, ¿no? Exactamente, exactamente. Según tú vayas ascendiendo, que las personas queremos subir, pero al ver todas las obligaciones que le están viniendo encima y no está siendo compensado ni siquiera con su sueldo, retroceden y dicen no queremos obligaciones, yo quiero quedarme tal como estoy porque no veo un futuro ahora mismo. Con unas jornadas de 10, 12 horas, con unos salarios que podéis imaginar, no tienen ya ese empeño de decir voy a pensar en un futuro aquí, voy a estar el día y voy a ver hasta dónde llego. Y claro, el perfil de trabajador que tenemos ahora en la actualidad es de jóvenes que estarán estudiando y lo que quieren es sacarse un dinerillo y salir del paso. Ellos no sufren lo que un padre de familia, una madre de familia
sufren con un horario pequeño o con una jornada completa, pero con mucho esfuerzo. Claro, son jornadas de 48, de 50 horas semanales, pasa en la hostelería, pasa en otros sectores como es el campo, como es la recogida de fruta, ahora cuando lleva la época estival encima tienes que lidiar con ese calor. ¿Sabes, Heidi, que desde UGT se ha hecho, se mantiene esta propuesta de las 32 horas semanales? ¿Tú ves posible o ves en cierta manera fácil que se pueda llegar a implantar? Sería fundamental, porque hemos tenido en este año la oportunidad, por desgracia, como ha sido, de que gente que es de 40 horas, ahora están desafectados 30, 28, 32, 35, y han intentado, en vez de que sus jornadas sean partidas en toda la semana, sean solo en 2 noches. Entonces ellos han llegado a valorar el estar 3 noches con su familia, descansar un poco más y vivir en cierta manera. Y tanto así que hasta les da igual lo económico. Yo he tenido esos casos de compañeros que dicen, bueno, mira, yo es que hasta prefiero estar con esta jornada porque estoy teniendo vida. Claro, realmente es así, las jornadas interminables matan, las jornadas interminables no te dejan vivir, no te dejan estar con tus familias, con tus amigos, con tus seres queridos, porque al final tienes que dedicarle todo el día a ese trabajo, a esa jornada laboral. Heidi Maroto es trabajadora del sector de la hostelería. Heidi, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana, donde ha quedado muy claro que las jornadas interminables matan y son centenares de miles los trabajadores y trabajadoras a lo largo del mundo que mueren a causa de estas largas jornadas laborales. Es por eso que desde UGT se sigue pidiendo esta reducción del tiempo de trabajo y se aboga por esta propuesta de 32 horas de jornada laboral a la semana. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene. Hasta luego.